Hola a todos, soy Fabián Díaz Consuegra y voy a hablarles de los aspectos generales de los planes de mejoramiento continuo en este camino o ruta hacia la calidad de la educación que estamos proponiendo a través de este curso. Lo primero que vamos a abordar es qué es un plan de mejoramiento. Entonces, digamos que desde la perspectiva de la guía 4 del CNA, los planes de mejoramiento son un conjunto de acciones sistemáticas definidas por instituciones o programas que propenden por el mejoramiento permanente de la gestión y también de los procesos de aseguramiento de la calidad. El plan corresponde a la estrategia, el mejoramiento hacia el propósito y el carácter continuo hacia su temporalidad. Es decir, un plan de mejoramiento es una estrategia con un propósito y una temporalidad claramente establecidas. Los planes se sostienen en 6 principios. El primero de carácter proyectivo, es decir, su carácter medible, alcanzable, ejecuciones a corto, mediano y largo plazo de las acciones. Es fundamentado, es decir, obedece a un diagnóstico riguroso. Si obedece a un diagnóstico superficial, seguramente va a resolver problemas de carácter superficial. Es transversal, es decir, percibe a los programas no solo de manera aislada, sino en el contexto de las unidades académicas básicas a las que pertenecen. Comparten profesores, comparten seguramente dificultades, entonces hay que concebirlos de manera transversal. Son participativos, es decir, integran no solo la perspectiva de los profesores, sino también la de los estudiantes, los egresados y los grupos de interés. Esto le da validez a las acciones de mejora y, por supuesto, diferentes enfoques más allá de los profesores. Es continuo, es decir, hay una garantía de seguimiento, hay una garantía de recursos y finalmente es orientador, es decir, las acciones de mejora orientan decisiones, por ejemplo, de contratación, modificaciones a los planes de estudio, ajustes curriculares, creaciones de programas. Es decir, el programa, entonces el plan de mejoramiento no solo contribuye al plan de acción, sino que le permite al plan de acción tener una visión general de todos los programas que tiene asociados. También digamos que tiene dimensiones. Una primera dimensión desde la perspectiva de Isabel Cantón Mayo es intencional, es decir, orientada hacia los objetivos, a los objetivos o las situaciones deseables de alcanzar. Es estructural, es decir, compete no solo a los objetivos, sino a las estructuras académico-administrativas, a la infraestructura que respalda los programas. Curricular, orientado hacia los estudiantes, es decir, la enseñanza. Didáctica, orientada hacia los profesores. Y finalmente, con un carácter evaluativo, una dimensión en la cual se revisan de manera permanente la forma como se están desarrollando los procesos académicos. En segunda instancia, entonces, tenemos cuál es la utilidad de los planes de mejoramiento. Hoy en día hay un consenso hacia la relación inherente entre la calidad y la mejora, casi como conceptos sinónimos. La calidad se logra a través de la mejora y la mejora se consigue en la medida en que se llega a unos estándares de calidad. Y entonces la instrumentalización o la manera como se expresan y se manifiestan esos logros de calidad a través de la mejora son los planes de mejoramiento, es decir, allí se determina su utilidad. En tercera instancia, entonces, ¿cuáles son las fases y en qué consiste un plan de mejoramiento? Digamos que la fase 0 es el diagnóstico de la autoevaluación. Los planes de mejoramiento no comienzan de la nada. A partir del diagnóstico riguroso de la autoevaluación se construye un plan de mejoramiento y específicamente de los aspectos por mejorar u oportunidades y los aspectos a sostener. A partir de allí viene la primera fase de formulación en la cual se priorizan esos aspectos porque no se puede dar cuenta de la totalidad de aspectos. Hay que definir cuáles son los importantes, cuáles son los gobernables, los estratégicos. Se definen, se priorizan los aspectos y se hace un ejercicio de articulación con el plan de acción de la facultad. Allí podemos tener dos tipos de rutas. La primera es los aspectos que gestiona el programa y la segunda los proyectos de gestión de la facultad, es decir, la manera como las dificultades del programa están reflejadas o interpretadas en otros programas y constituyen la base del direccionamiento estratégico con base en proyectos. Con estos aspectos o proyectos, entonces se hace una atribución de línea base muy importante saber cuál es el estado inicial del programa para saber a dónde se quiere llegar y luego hablaremos entonces de los objetivos, las acciones, los indicadores, temporalidad, recursos y responsables, todo lo cual por supuesto se tiene que socializar para realizar ajustes con la comunidad. Viene entonces una segunda fase de implementación. Con esta formulación se asignan o se reafirman los responsables, se hace una apropiación de recursos, bien sea humanos, físicos, tecnológicos, de infraestructura, y se comienza a trabajar en el corto, el mediano y el largo plazo.
Con esta implementación se hace un seguimiento o un monitoreo de la manera como se están implementando las acciones. Allí se define una temporalidad mensual, semestral o anual, depende mucho de el corto, el mediano y el largo plazo de la implementación. Se hace un registro de avances cuantitativos y cualitativos. Aquí es recomendable tener plataformas de seguimiento y ir registrando porcentajes de los avances, pero también la manera como se está percibiendo o cómo se está desarrollando este avance. Se realiza un informe de los avances y una socialización y ajustes. Estos dos aspectos son importantes. Los informes permiten de manera secuencial ir construyendo las comparaciones en el tiempo y la socialización y los ajustes vinculan a la comunidad académica en el proceso. Luego entonces viene la fase de evaluación, es la fase última. Muy importante, no se suele tener en cuenta, muy presente en todo este proceso de los planes de mejoramiento continuo. Aquí también se define una temporalidad, es decir, cuándo se va a evaluar y la aproximación viene a través de los objetivos, los procesos y los resultados. Los objetivos, cuál es la eficacia de esta metodología en la cual se definieron los planes y lo que se quería alcanzar. En términos de los procesos, cuál es la eficiencia de estos recursos con los recursos que se cuenta, qué se está logrando y finalmente con los resultados, cuál es la efectividad, es decir, de qué manera el mejoramiento continuo se puede reflejar, en qué grado, en qué magnitud, en cuáles dimensiones está impactando el plan de mejoramiento. Así como en el seguimiento, entonces van a haber unos informes y una socialización y ajustes. Siempre estos dos aspectos permiten generar las comparaciones en el tiempo y la manera como se va a vincular de manera permanente la comunidad académica, haciéndolos partícipes de los avances, haciéndoles partícipes de las retroalimentaciones y los ajustes que se puedan realizar. Y aquí entonces ya pasamos a la última fase, que es qué se espera de un plan de mejoramiento, y para eso voy a integrar la utilidad en primera instancia. Hablamos de la calidad y la mejora como conceptos relacionables que se instrumentalizan o que se materializan a través de los planes de mejoramiento. Sin embargo, es muy importante que eso, más allá de una instrumentalización, se convierta en parte integral del proceso, es decir, que la calidad y la mejora incluyan al plan de mejoramiento o que el plan de mejoramiento haga parte integral de este ciclo de procesos. De esta forma vamos a garantizar que el mejoramiento de los programas ocurre no al margen de la autoevaluación, sino en el contexto o como parte de la autoevaluación. Así los programas no van a entender la resolución de acreditación o la búsqueda de la acreditación como un simple proceso administrativo, sino más bien como el resultado de un proceso de evaluación riguroso que contempla una formulación que obedece a unos diagnósticos, una implementación que parte, por supuesto, de la formulación y un seguimiento y una evaluación que permite analizar y evaluar el grado en que se está logrando el mejoramiento de la calidad de los programas. Entonces, los invito a hacer las reflexiones con los planes de mejoramiento que ustedes están formulando con base en estas orientaciones y a ir contrastando los logros de manera permanente. Muchas gracias por ver este video y los invito a que continúen los siguientes módulos del curso.